Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en esta oportunidad haremos una semana de repaso de todo lo que hemos aprendido durante las diversas semanas en el curso. La primera pregunta hace referencia a los derechos humanos. Recordemos que estos derechos humanos se pueden clasificar en 3 generaciones según el tiempo histórico y también al grupo de personas que abarca. Tenemos entonces los de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación nacen después de la Revolución Francesa, los de segunda de la Revolución Industrial y de los conflictos socioeconómicos de la época, y los de tercera generación por las guerras mundiales. También hay una diferencia porque los de primera generación son derechos individuales. Para hacerlos valer tenemos que ir cada uno de nosotros a poder asentar la violencia contra alguno de estos derechos, que pueden ser delitos o pueden ser faltas. Y en el caso de segunda y tercera generación son derechos colectivos. Solo un grupo de personas con reclamar ese derecho puede ser válido también para las demás personas. Otra diferencia son los tipos de derecho que abarcan. Los de primera generación son derechos civiles y políticos. Van en función de los derechos básicos de la persona, como es nombre, nacionalidad, derecho a poder elegir a un gobernante, el derecho a transitar libremente. Y los de segunda generación van en función de lo que es económico, social y cultural, como son derecho al trabajo, derecho a la sindicalización, salud, educación, entre otros. Y en el caso de la tercera generación son también llamados derechos de solidaridad porque buscan la paz entre los pueblos y el cuidado del medio ambiente. En base a esto ya podríamos responder la pregunta. 2 estudiantes de una universidad pública manifiestan que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Desde que mencionan la palabra social sabemos nosotros que no pueden ser civiles ni políticos, tampoco pueden ser individuales y políticos. De primera generación justo abarcan los mismos, y en el caso de segunda y tercera, los de tercera van en función más que todo a la paz entre pueblos. Por lo tanto, nos quedamos nosotros con la letra A, que es segunda generación. Nosotros tratábamos de hacer que se cumplan nuestros derechos, también bajo el ejercicio de las garantías constitucionales. Estas garantías eran la de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Las 3 primeras hacían referencia a los derechos fundamentales. En el caso de habeas corpus, lo que vendría a ser seguridad personal y también libertad. Habeas data, el secreto de información, y acción de amparo protegía todos los demás derechos, además de los colectivos. La acción de inconstitucionalidad se aplicaba cuando una ley estaba en contra de la Constitución. La acción popular cuando una norma está en contra de la ley y de la Constitución. Y acción de cumplimiento cuando las normas y las leyes estaban bien, pero no se cumplían. Luego, si nosotros acudíamos a estas garantías y no teníamos ayuda ni en las garantías ni en el Poder Judicial, nos quedaba entonces poder acudir a las cortes internacionales. Estas cortes internacionales son 2, que vendrían a ser en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Corte de San José, y la otra es la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte de la Haya. Acudíamos a la de San José, como su nombre lo indica, cuando son temas de derechos humanos, en el caso del continente americano. Y aquí en la Corte de la Haya podemos ir cualquier país, pero obviamente que tengamos conflicto con otro país. En ambas cortes solamente pueden asistir personas jurídicas, por lo tanto, en el caso de la Corte de la Haya no hay problema porque los países son personas jurídicas. Pero en el caso de la Corte de San José, nosotros debemos acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Washington, y esta va a llevarlo a la
Corte Interamericana y así lo estaría llevando una persona jurídica. En este caso tenemos la pregunta 2. El 1 de octubre se dio la lectura final al fallo de la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Hablan de 2 estados, donde se rechaza la obligación de este último para negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. El órgano judicial encargado de dictaminar en instancia única y definitiva sobre ese tipo de controversias es, si hablamos nosotros de países, no podría ser el tribunal, no podrían ser la Corte de San José, que es la misma de los derechos humanos, y por lo tanto nos quedaríamos con la letra E, que es la Corte Internacional de Justicia. 3. Sabemos además que nosotros ejercemos una ciudadanía, la cual la obtenemos a los 18 años, en el caso de goce, cuando podemos administrarla, pero existen personas que no pueden acceder a los derechos de la ciudadanía a pesar de tener 18 años, que puede ser porque están en pena privativa, no preventiva de la libertad, porque de repente están con sentencia de inhabilitación de derechos, o en este caso también podría ser el interdicto o resolución de interdicción, que es por el caso de toxicómanos, sordomudos, entre otros. En este caso, cuando nosotros hacemos uso de nuestra ciudadanía, tenemos 2 tipos de mecanismos. Unos son de control y otros son de participación. En el caso de control tenemos la revocatoria, la remoción, la rendición de cuentas. Revocatoria para el caso de autoridades electas por nosotros, remoción para las no electas por nosotros, recordando que congresista y presidente no tienen o no están sujetos a revocatoria ni remoción, y también la rendición de cuentas, que se le pide a toda autoridad antes de poderla remover o revocar. En el caso de la parte de lo que son mecanismos de participación, sería en este caso el derecho al voto o sufragio, a la iniciativa de ley, a la reforma de la Constitución, entre otros. La tercera pregunta nos dice que estos mecanismos de participación ciudadana contribuyen a garantizar los derechos ciudadanos y a reforzar la configuración de una sociedad civil, los gobiernos de corte democrático, la propuesta gubernamental estatista, los intereses de los grupos de poder o los ideales de gobiernos autocráticos. Entonces sabemos que los mecanismos, cuando hacen participar a la ciudadanía, están en contra de lo que vendría a ser un gobierno dictatorial. También grupos de poder no podría ser, si no nosotros no participaríamos en estas decisiones. Estatista, estamos hablando de una forma de gobierno diferente a la que tenemos nosotros, en el cual se centra en un grupo de poder reducido. De corte democrático o sociedad civil somos todas las personas que no tenemos algún cargo, pero en este caso estos mecanismos no es para que nosotros nos podamos asociar, sino para que participemos del gobierno del país. Por lo tanto sería un gobierno de corte democrático, que es la letra B. Muy bien, sabemos también que nosotros podemos participar mediante la formación de partidos políticos o de organismos sociales. En el caso de los partidos políticos se llaman así cuando participan de elecciones presidenciales y de congresistas, también a su vez regionales y locales. Cuando solo participan de regionales y locales les solemos llamar movimientos. Cuando solo participan de locales, organización política local, aunque sabemos nosotros que estas están desapareciendo y solo se encuentran inscritas aquellas que lo pudieron hacer antes de los comicios electorales anteriores. Frente a ello, te dicen, identifique los enunciados que corresponden a las elecciones dentro de nuestro país. Las elecciones congresales se realizan a mediados de un gobierno y, como sabemos nosotros, las de presidente y las de congreso van hermanadas, por lo tanto no podría ser correcto. Los jueces de paz letrado pueden ser elegidos por la población local y sabemos que no, porque los elegidos por la población son jueces de paz. Los comicios municipales se realizan simultáneamente como los regionales, sí, lo hemos visto en las elecciones pasadas, y las elecciones regionales contemplan la posibilidad de segunda vuelta, y también esto es correcto, debido a que sabemos que las elecciones municipales son las que no contemplan una segunda vuelta. Nos quedamos entonces con la letra E.
Sabemos además que no solamente se encuentra la forma de participación en ejercicio de poder democrático, sino que la democracia involucra una convivencia y una convivencia de paz, evitando los conflictos. En este caso nosotros tenemos problemas acentuados en el Perú, como es la corrupción, la discriminación y la delincuencia. Cuando hablamos de corrupción, se habla de dos agentes, el corrupto y el corruptor, que se hacen un soborno, una adjudicación, que siempre hay una ganancia de por medio. Discriminación es cuando se busca menoscabar los derechos del ciudadano y de la persona, y la delincuencia cuando infringen la ley, están contrarias a la ley. Nos hablan de que América Latina y el Perú, la discriminación no solo subsiste, sino que afecta la autonomía de la persona que la padece. De allí, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, como una expresión flagrante de discriminación de género, afecta su derecho a la integridad personal. Identifica la alternativa que contenga las medidas que garanticen una vía de solución a este problema. Entonces, ya nos especifican un tipo de discriminación y nos dicen cuáles podrían ser soluciones. Justicia inmediata para aquellas mujeres que son víctimas, por supuesto, y no solamente para las mujeres, sino para toda persona que lo solicite. La justicia tiene que ser inmediata. Programas feminizados que hagan que ellas manejen las remesas del dinero, y eso no sería correcto debido a que el luchar contra la discriminación de género hace también de que no sea vista la mujer como superior al varón. Remuneraciones equitativas para mujeres en el mismo trabajo realizado por otros, por supuesto, la idea es de la igualdad en todo aspecto, no solamente en la casa, sino también hasta en el ámbito laboral y en el ámbito estatal. Acceso al sistema educativo de las niñas bajo los mismos niveles de cobertura que los niños, por supuesto, no es solamente que ellas vayan al colegio, sino que reciban la educación de calidad que se merecen. En este caso nos quedamos con la letra D. Tenemos luego los mecanismos de solución de conflictos. Recordemos nosotros que frente a los conflictos hay tres formas de resolverlos sin ingresar a la vía judicial. Uno es la negociación, el segundo es la mediación y el tercero es la conciliación. La negociación se reconoce porque solamente intervienen dos partes. En la mediación y en la conciliación existe la presencia de un tercero. La diferencia es que en la mediación el tercero solamente da sugerencias y consejos, mientras que el tercero de la conciliación se encarga de dar alternativas de solución. Y estos en el ámbito de centros de conciliación hace alusión a la resolución de faltas, como son las laborales en función de contratos o el ámbito familiar. Elija la alternativa que relacione cada caso con la característica del mecanismo de solución de conflicto que le corresponde. Arrendatario que desea modificar un contrato inicial. Entonces, como vemos allí, ya estamos accediendo a un tipo de conciliación, debido a que en la conciliación se pueden resolver los casos que se consideran faltas. Sí, tenemos conciliación. El ministro de Salud entabla diálogo con los médicos del sector público para tomar acuerdos, y sabemos aquí que simplemente es una negociación porque nadie más intervino. El sacerdote interviene para lograr que los comuneros y el alcalde logren solucionar el conflicto, y llamamos una tercera persona, entonces por lo tanto es una mediación. Y no nos dan la palabra sino una característica. Entonces tenemos ahí, se soluciona el conflicto sin la intervención de terceros, esa sería entonces una negociación. Una tercera persona cumple la función facilitadora del diálogo, estamos hablando de una mediación, porque nos hablan que en el último caso esta propone alternativas de solución. Entonces tendríamos nosotros 1C, 2A y 3B, teniendo como respuesta la letra 1C, 2A y 3B. Entonces sería la letra C. 7. Tenemos ahora el caso de los patrimonios, y sabemos nosotros que existen dentro de lo que vendría a ser el ámbito del patrimonio cultural tipos de patrimonio, como vendrían a ser en este caso inmuebles, muebles si tienen movimiento,
Pero antes de eso hacemos una clasificación superior, que vendría a ser en este caso tangible e intangible. En el caso de intangible hacemos alusión al llamado también patrimonio inmaterial o cultura viva. Son más que todo los usos y costumbres. Tangible tenemos nosotros que podemos clasificarlos por movimiento o por historia. Por movimiento sería entonces mueble e inmueble, y por el aspecto histórico sería entonces arqueológico o histórico en sí. Arqueológico cuando hablamos de pre-inca, inca, e histórico en colonial y republicano. También tenemos nosotros el patrimonio documental, que obviamente hace la alusión a escritos, programas digitales, software que obviamente nos den ámbitos culturales, nos brinden ámbitos culturales. Tenemos también el industrial, que tiene que ver con los primeros monumentos que llegaron al país, que pueden ser escalera eléctrica, ascensor, empresas, entre otros. Y también el subacuático, que 100 años tiene que estar bajo el agua. En este caso tenemos nosotros libro becerro, y obviamente es documental. Mueble, los mantos paracas, y inmueble, en la casona de San Marcos. Tendríamos entonces 1C, 2B y 3A, teniendo como respuesta la letra D. Tenemos luego el tema de la diversidad cultural, y sabemos nosotros que tenemos nosotros comunidades nativas y campesinas. Las comunidades nativas se encuentran en la sierra, y las comunidades nativas en la selva, y las comunidades campesinas en la sierra. En el caso de las comunidades campesinas tenemos dos grandes grupos, como son los quechohablantes y los aymara. Pero encontramos nosotros la historia del pueblo de Yauyos, de la familia Aru, que es el idioma del Jakaru, ¿no? Sabíamos que este grupo estaba a punto de desaparecer debido a que quedaban solamente algunos ancianitos que podrían utilizar este idioma, pero gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y a la difusión que se le ha dado, han comenzado entonces los pobladores a poder dialogar con este idioma. Y esta es la pregunta 8. Tupe y Catahuasi son dos distritos de la provincia de Yauyos ubicados en la región andina de Lima. Sus pocos pobladores hablan el perteneciente a la familia lingüística Aru. Según los especialistas, esta lengua corre riesgo de desaparecer, ya que los jóvenes y los niños están dejando de hablar. Sin embargo, ya sabemos nosotros que esto ha mejorado gracias a las políticas del lugar, aunque todavía falta mucho. Estaría entonces allí la letra D, el Jakaru. Siguiendo con el tema de la diversidad cultural, sabemos que ese término se relaciona con otros términos. Recuerden que tenemos cultura, que es cualquier quehacer humano. Tenemos la interculturalidad, que es la relación entre culturas y también el intercambio de costumbres entre ellas. Tenemos la transculturalidad, que es el surgimiento de una nueva cultura, producto del mestizaje, o le llaman también mestizaje cultural. Le decimos multicultural o pluricultural, primer término en relación al número de pueblos que tiene un país, y pluriculturalidad a la variedad de costumbres que ha adquirido este pueblo con la función de la cultura moderna del lugar. También tenemos nosotros enajenación, cuando te quieren quitar la cultura de manera obligatoria, o el término de alienación, cuando es una copia voluntaria, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Pero existen otros términos como peruanidad, que es el amor hacia el país, la identidad nacional, que parte por conocer nuestro país, y saber que la diversidad cultural se entabla entonces por la multiplicidad de manifestaciones que tenemos dentro de nuestro país por los diversos pueblos que hay. Y esto, cuando tú comienzas a practicar las costumbres o tradiciones, sabemos que costumbre es algo que puede cambiarse, se puede alterar, pero la tradición es el corazón de una festividad o de alguna manifestación humana. Estas de aquí pueden afianzarte más con el lugar de origen en el que tú estás, dando un sentido de pertenencia, que es cuando tú formas parte y realizas también las actividades que este pueblo realiza. Entonces, esa es nuestra pregunta. La diversidad cultural es una de las expresiones de la capacidad creadora de los pueblos y diversas sociedades humanas en el mundo, y sus diferentes regiones. También esta diversidad genera un correspondiente orgullo de clase social, no, porque no hablamos de estatus económico. Desarrollo mental tampoco, porque no hablamos de una estructura piramidal. Sentido de pertenencia, lo que estamos nosotros relacionando. Impulso transculturalidad, no necesariamente porque no se está creando algo nuevo, sino tú te sientes parte de. Y progreso social, el poder avanzar
dentro del plano económico. Entonces nosotros nos quedamos con el término de sentido de pertenencia. Ahora entramos nosotros al tema de Estado peruano. Recordemos que tenemos diversos elementos como son nación, el grupo de personas, y la nacionalidad la puedes obtener por nacimiento, por opción o por naturalización. Por opción cuando no eres inscrito hasta los 8 años y tienes padres peruanos y ya tú buscas posteriormente inscribirte, o cuando te casas también con un peruano o peruana. Y por naturalización cuando eres un extranjero que quiere nacionalizarse o tienes derecho por honor. Tenemos territorio sobre lo que vendría a ser el suelo, subsuelo, espacio marítimo y el espacio aéreo, que abarca tanto el suelo como la parte marítima. Y tenemos el ejercicio de la soberanía, que obviamente nadie puede usurpar el cargo elegido por el pueblo, pero tenemos derecho a insurgencias si sucediese ello. En este caso nos hablan de los procuradores públicos, aquellas personas que van a defender al Estado. Frente a estos procuradores señalemos verdadero y falso según los enunciados. Ejercen la defensa jurídica del Estado, es correcto. Desarrollan su labor a nivel nacional, regional y local, por supuesto en las diferentes instancias. ¿Pueden ser restituidos por el titular del Ministerio Público? No, porque este más va relacionado con el tema de los fiscales, y además los fiscales son destituidos por la Junta Nacional de Justicia. ¿Deben estar inscritos en un colegio de abogados? Por supuesto, porque obviamente son los abogados del Estado. Tenemos entonces la 1, 2 y 4 como correctas, teniendo la respuesta a la letra A. 11. Hablamos ahora sobre el tema de los poderes del Estado, y sabemos nosotros que el poder legislativo le brinda prerrogativas al poder ejecutivo en lo que es un decreto de urgencia, pero también puede haber una coordinación entre estos poderes del Estado. Tenemos el caso 11. En julio del 2018, después de haber señalado los altos niveles de corrupción en las diversas instancias de justicia, el presidente de la República dijo: el día de hoy vengo a presentar algunas medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia, medidas que requieren el consenso necesario de las fuerzas políticas de este Congreso. ¿Fue constitucional la solicitud del presidente? ¿Sí o no? Sí, a ver, porque la Constitución lo faculta a pedir las reformas que juzgue necesarias. Sí, porque siendo jefe de Estado ningún poder puede contravenir sus órdenes. Y sabemos que hay una autonomía de poderes, así que eliminamos esta de aquí. No, porque las reformas judiciales solo las pueden solicitar el Congreso. No, porque el propio presidente podría haber dictado un decreto de urgencia. Sabemos que este es un tema económico, así que no puede ir tampoco. No, porque estos actos delictivos se resuelven mediante decretos legislativos. Entonces, ¿cuál de estas tres puede ser la alternativa? Y nosotros nos quedamos con la letra A. Debido a que el presidente no está imponiendo algo, le está sugiriendo al Congreso realizar las reformas, obviamente frente a la problemática que ha observado en la República. Al final, el Congreso va a tomar consideración de estas reformas, pero no es una imposición, por lo tanto tampoco podría ser un decreto. Seguimos nosotros, pero ahora específicamente con las funciones del presidente de la República y la relación con el Consejo de Ministros. Entonces, determinemos verdadero y falso cuando nos referimos al Poder Ejecutivo. El presidente de la República concede indultos y conmuta penas, por supuesto. Recordemos que el indulto es la liberación de la pena, más no de la culpa de una persona. Conmutar penas es cambiarle la pena por otra, mientras que el Congreso tiene ya la llamada amnistía, que es liberar a una persona de la culpa y de la pena. El presidente del Consejo de Ministros, es el segundo portavoz del gobierno, por supuesto, porque sabemos que cuando el presidente no se encuentra en el país, a pesar que las funciones las asume el vicepresidente, quien da la voz es el presidente del Consejo de Ministros. Los decretos de urgencia son aprobados por el Consejo de Ministros, por supuesto, porque sabemos que si el presidente emite algo sin aprobación del Consejo de Ministros, este acto se considera nulo. Los vicepresidentes sesionan en el Consejo de Ministros con voz y votos, y esto es falso porque solamente van con voz, más no van con voto. Entonces nos quedamos con la letra E. 13. Juan es un futbolista peruano que reside en España y juega por un equipo muy importante en ese país. Sin embargo, él tiene un proceso judicial en Perú, donde nunca fue notificado por el presunto delito de haber atropellado a un menor de edad. En este caso nos damos cuenta que nos hablan de los principios del Poder Judicial, dentro de los cuales hablan de la gratuidad del ejercicio de justicia, el secreto de información, salvo los que deben ser publicados, porque obviamente todo acto debe ser publicado en la página y en el periódico, presunción de inocencia, no ser penado sin proceso judicial, nadie puede ser condenado en ausencia y todos tenemos derecho a
formular una apelación o crítica. En este caso sabemos que el futbolista no está aquí, entonces puede ser condenado. No hablan de procesado, sino condenado. Pueden procesarlo, el problema es que no lo pueden condenar si él no está en el país. Por lo tanto, sería la respuesta a la letra C. No, porque nadie puede ser condenado en ausencia. Tenemos ahora el número 14, que hace alusión a los órganos constitucionales autónomos. Tenemos nosotros los órganos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y el RNIE. Tenemos los órganos económicos como el BCRP, Superintendencia de Banca y Seguros y Contraloría General de la República, y jurídicos como son el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. En este caso nos hablan de que 12.000 familias de las regiones de Apurímac y Ayacucho fueron estafadas por varias cooperativas de ahorro y crédito, debido a un vacío legal que permitió tal situación. Sin embargo, producto de una nueva ley de cooperativas de ahorro y crédito, estas estarán bajo la regulación y supervisión de la misma entidad que supervisa las financieras. Sabemos nosotros que nos hablan entonces de los organismos económicos. La Contraloría se encarga de fiscalizar el buen uso del recurso del Estado, por lo tanto fiscaliza entidades públicas. El BCRP de la Administración del Sistema Monetario y, en el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la Administración del Sistema Financiero y de toda entidad privada que se encargue de este sistema. Por lo tanto, estaríamos hablando de una función de la Superintendencia de Banca y Seguros. Luego nos hacen una pregunta sobre la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que la diferencia entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, porque ahí siempre nos confundimos, es que el Ministerio Público es el encargado de recibir las denuncias, de hacer la investigación respectiva del delito para procesarlo luego o llevarlo al Poder Judicial, mientras que el Defensor del Pueblo se encarga de ver problemas que atañen a la comunidad, y cuando un funcionario como el gobierno regional o el alcalde no cumple sus funciones, él los puede denunciar al Ministerio Público. Él no ejecuta sanciones ni emite juicios penales. El Defensor del Pueblo goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones, no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Además goza de inmunidad, al igual que los congresistas y al igual que los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa ello? Que no puede ser detenido ni procesado sin autorización del Congreso, obviamente, por la voz del presidente del Congreso, al igual que los mismos congresistas. En las últimas elecciones regionales y municipales realizadas en nuestro país, en el distrito de Tuti, provincia de Caylloma, el resultado de las elecciones fue de un empate entre dos candidatos a la alcaldía de dicho distrito, por haber obtenido la misma votación. Ante esta situación que se presentó, ¿cómo resolvieron las autoridades de la OMPI y el Jurado Nacional de Elecciones para determinar el ganador? Entonces aquí tenemos un enlace con un caso que hemos visto al inicio de estas mismas preguntas. Solo existe segunda vuelta para el gobierno regional y para el presidente de la República. ¿Qué hacer entonces cuando hay un empate en los que están postulando para las alcaldías? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones dice que se tiene que solucionar el problema. ¿Adivinen cómo? Mediante un sorteo. No hay forma de cómo se debe dar ese sorteo, entonces algunos optan por la moneda, lanzan una moneda y verifican quién fue cara o sello, aunque parezca extraño de repente, algo no tan legal o creíble, si es así la situación. Por lo tanto, sería la respuesta la letra D. Realizaron un sorteo ante los representantes de estas instituciones. 17. Hablamos aquí sobre el tema de las autoridades locales. Recuerden que tenemos gobiernos locales y regionales. Locales son el alcalde con sus regidores y ellos conforman lo que es el consejo municipal, y en el gobierno regional tenemos al gobernador regional con sus consejeros regionales. Los primeros tienen que ver más que todo con la belleza de la ciudad, con el cobro de impuestos, la legalización de servicios y también con el ejercicio de campañas. Mientras que el gobierno regional también hace funciones de infraestructura, pero su principal rubro es generar el desarrollo socioeconómico de la región. Dice así: los ciudadanos peruanos señalan que debido a la corrupción de las instituciones públicas, los problemas de inseguridad son cada vez más graves. Por eso, a la hora de elegir a sus autoridades locales, buscan las mejores propuestas sobre... Si hablamos nosotros del tema de corrupción, ¿qué es lo que buscamos nosotros también para evitar la corrupción? Participar de las funciones dentro de la municipalidad. Entonces, ¿dónde estarían estas propuestas?
dentro de lo que se conoce como convivencia y participación ciudadana, que nos asegura entonces tener una respuesta óptima y que nos permitan también encontrar convivencia y seguridad, buscando la participación de nosotros en las diferentes funciones. Tenemos el tema de defensa nacional y sabemos que en la defensa nacional también tocamos el punto de gestión de riesgos. En el caso de la gestión de riesgos, hablamos de 3 componentes, como es la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. La gestión prospectiva hace alusión a lo que se realiza antes de materializarse el riesgo. La correctiva actúa durante el riesgo y la reactiva cuando ya se están desencadenando los desastres. También sabemos nosotros que durante el tema de defensa nacional hablamos de un estado de emergencia y un estado de sitio. En el caso del estado de emergencia hacemos alusión al cuidado de la defensa interna y en el de sitio la defensa externa del país. En el caso del estado de emergencia participa la policía y en el de sitio las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas pueden ingresar al estado de emergencia si así se solicita. Y no solamente es por problemas de delincuencia o de conflicto, sino también por el tema de los desastres naturales, que puede ser en este caso autorización de defensa civil. Por otro lado, tenemos el tema de las Fuerzas Armadas y de la policía en particular, y esta pregunta nos hace alusión más que todo no a qué debe hacer la policía, sino a qué no puede hacer. El Estado peruano aprobó un decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, con el fin de privilegiar y salvaguardar las disposiciones jurídicas en torno a la ética policial, la disciplina del servicio y la imagen institucional. Establezca el verdor de verdad de las siguientes acciones de esta institución que implican infracciones y por consiguiente ameritan una sanción para los efectivos policiales. Primero, entregar información de ciudadanos colaboradores en asuntos de narcotráfico. Esto no puede hacer la policía, debido a que esto es material secreto que solamente debe manejar el sistema de inteligencia nacional y también lo que vendría a ser el aparato o consejo de defensa nacional y ellos obviamente. Brindar servicio de protección y seguridad a un alcalde, a pesar que esto parece algo exclusivo, no está prohibido. Al contrario, parte de sus funciones es cuidar a los burgomaestres y a las autoridades del Estado. Maltrato físico al grupo familiar que amerita más de 10 días de licencia médica. Obviamente, ellos no pueden maltratar a ninguna persona. Algunos dirán, profesora, pero tienen que ser 10 días, así dice la sanción. Pero obviamente una persona que protege al pueblo y maltrata a su familia, entonces no estaría bien, ni es ético ni correcto. Fumar estando fuera del servicio policial, esto sí pueden hacer porque ellos están fuera del servicio policial, no solamente pueden fumar, sino también hasta consumir bebidas alcohólicas. En otras palabras, entonces, aquellos que hemos marcado con X son aquellas cosas que no pueden hacer porque ameritan una sanción. Y la pregunta no es qué pueden hacer, sino es qué no pueden hacer. Entonces sería la 1 y la 3 como verdaderas. Y nos quedamos con la letra C. Bueno, jóvenes, ya hemos terminado nuestras 19 semanas de clase. Les deseamos todo lo mejor, tanto en el rendimiento en el centro pre, en su vida universitaria y además que todo lo aprendido en este curso lo puedan aplicar durante todos los años de su vida. Nos vemos.